no comparto es que los de FECODE estén diciendo que no van a ir a trabajar porque necesitan hacerle campaña a Petro, ¿sí? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y ahí es donde nosotros no podemos ser permisivos y permitir que FECODE, como sindicato pues, de los educadores, participe de una forma descarada en política. Porque eso realmente es lo que esa es la excusa, de fondo, esa es la excusa. No quieren trabajar presencialmente, ni siquiera con la mitad de los muchachos en los salones, porque necesitan ir a hacerle campaña afuera con los ciudadanos de a pie, hacerles campaña sobre su proyecto comunista. Entonces, yo creo que en este momento, el no asistir a clases de forma total, me parece que es apoyar el proyecto comunista de Petro y de FECODE. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. En este portal les seguimos abriendo el espacio a las voces, a las diferentes voces que esperan llegar a las elecciones legislativas este 2022. Y en este caso tenemos como invitada a Paola Monroy, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Buen día, candidata. Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias por esta oportunidad. Un gusto y bueno, qué chévere hablar de política y que ustedes también nos abran el espacio y el espacio también de la participación política de la mujer. Lo primero es contextualizar a todos los que nos están viendo sobre quién es Paola Monroy y por qué espera, digamos, llegar al Congreso. Además, particularmente en uno de los momentos en los que, entre otras cosas, esta corporación pues no tiene los mejores niveles de aprobación, candidata. Bueno, mi nombre es Paola Monroy Moreno, soy abogada, soy víctima con el 30% de mi cuerpo con quemaduras, un accidente hace 2 años y bueno, nos unen primordialmente las causas sociales. Precisamente cuando tú hablas o cuando mucha gente habla de la no aprobación de favorabilidad y buena opinión que tiene el Congreso de la República, pues entra en una reflexión sobre cuáles son las personas y cuáles son el tipo de propuestas que deben realmente llegar al Congreso. Nosotros queremos implementar ese tipo de política diferente. ¿Qué queremos? Con propuestas muy sociales, con propuestas que no le tengan miedo a los compromisos de la industria, de empresas y el sector empresarial, sino propuestas que realmente lleguen al beneficio de la comunidad. Entonces, nosotros somos conscientes que obviamente como partido centro democrático, hemos tenido falencias. Lo decía el presidente Uribe, el primer paso para uno enderezar el camino es corregir los errores, reconocer y corregir los errores. Nosotros creemos en que podemos llegar al Congreso de la República pensando y llegando un poco más a la gente. Yo soy una persona que he trabajado durante varios años con la población, con mujeres cabezas, madres cabezas de hogar, también con víctimas de pacientes con piel quemada, pero también con víctimas de conflicto armado. Entonces yo creo que nos une más que el proceder o la esencia política nos debe unir, es el sentir social y tratar de corresponder a esas necesidades que tiene la población en ese momento. Precisamente tengo entendido, candidata, que una de sus propuestas principales está encaminada a velar por los derechos de la población con piel quemada. Cuéntenos un poco de cuál es su idea, pues precisamente para favorecerlos. Bueno, mira que la población quemada aquí en este país ha sido muy abandonada. Nosotros somos una minoría que no hemos tenido reconocimiento, salvo pues la pauta que marcó la ley Natalia Ponce de León. Pero el 100% de los pacientes quemados, solamente el 5% son quemados por ácido. ¿Qué pasa con el 95% restante? ¿Sí? Entonces nosotros hemos dado a la tarea de verificar, de mirar cuáles son las condiciones, cómo es el tema del tratamiento, además porque como lo estoy viviendo y lo viví, ¿cierto? Entonces nadie pelea más por una causa si no se ha vivido en carne propia. Entonces hicimos el ejercicio, descubrimos que a nadie le importa, y lo digo porque no hay cifras exactas de cuántos somos los pacientes con piel quemada aquí en este país. Nosotros tenemos una aproximación y creemos que somos más de 15.000 personas
Nosotros somos el país número 1 en Latinoamérica con mayor número de pacientes con piel quemada de diferente índole, donde los niños también constituyen un porcentaje muy alto. Y bueno, hemos querido hacer un trabajo de fondo, no hay una política clara, no hay una política de inclusión. Al paciente quemado se le discrimina y se le excluye laboralmente en el 99.9% de los casos. Y se le excluye laboralmente porque pues a ninguna empresa le conviene tener un empleado al que toque durante 2 años aproximadamente darle permiso 1 hora, hora y media, 2 horas para su terapia. Aparte de todo lo que significa el manejo de la parte mental, aparte de todo lo que significa el tema de la discriminación y el rechazo que produce tener cicatrices o tener manchas, incluso tener también, hombre, en muchos casos, discapacidad. Entonces yo creo que tenemos un reto muy importante y es velar y tratar de institucionalizar y que a través de una ley se trate como política pública, y que haya una pedagogía contundente en el tratamiento del paciente con piel quemada. Con eso, digamos, cubrimos la parte de la discriminación y por medio de la pedagogía. Además, me gustaría también, como bien lo ha dicho, usted manifiesta que experimentó de primera mano, digamos, el manejo precario del manejo del dolor en las unidades de quemados. Para contextualizar un poco, ¿qué es lo que tiene que sufrir una persona que sufre quemaduras en su piel una vez ingresa al sistema de salud hoy en día? Mira que tenemos un gran vacío en todas las unidades de quemados del país. Eh, el paciente quemado llega, le hacen pues las cirugías, a mí me hicieron en mi caso 8 cirugías. Entre cirugía y cirugía nos hacen curaciones. Estas curaciones, por lo menos en mi caso, y lo narro pues obviamente como sucedió, me quitaban el vendaje aquí en la parte del tórax, y me retiraban el vendaje, me comenzaban a limpiar, me echaban agua fría, me comenzaban a retirar la piel que ya no servía. Una herida abierta, pues obviamente si tú le aplicas cualquier líquido va a doler muchísimo y es ardor, donde ni siquiera la morfina, porque no sirve, realmente no sirve en muchos casos la morfina para el manejo de dolor. Entonces, es necesario que en todas las unidades de quemado haya una clínica del dolor, que no es otra cosa más que, que haya un anestesiólogo que haga un adecuado manejo del dolor, que si tiene que anestesiar de una forma general, lo haga, ¿sí? Pero aquí hay inversiones en las subredes, aquí en Bogotá, y a nivel país, hay inversiones para otro tipo de unidades dentro de los hospitales, pero no para el manejo del dolor del paciente quemado, que digamos que en la tabla del dolor estamos de de segundas o de terceras. O sea, el dolor es muy intenso que ni siquiera con medicamentos como con morfina se puede controlar eso. Entonces estamos como hace siglos, pues cuando se sometía a las personas a tortura cuando cometían un delito. Eso es lo que nosotros vivimos con, con, con todo este trato y este tratamiento muy doloroso que vive el paciente quemado, no obstante que ya es el saber que tu cara no queda igual, o que de pronto en mi caso, como se me quemó la mano izquierda, ¿sí? O perdí orejas, ¿sí? Que hay una disminución de la estética, tenemos que sufrir discriminación, exclusión y el dolor físico. Entonces yo creo que esta es la oportunidad para también lograr implementar esa política pública que nos ayude de una u otra forma a minimizar ese dolor físico, que nos puede ayudar a tener una mejor recuperación. Candidata, usted además es abogada con formación en derechos humanos y entiendo que ha trabajado de la mano con la población carcelaria. ¿Alguna de sus propuestas tiene que ver con mejorar las condiciones de esta población? Tenemos varios problemas sobre la mesa: hacinamiento, pandemia, muchos presos y presas manifiestan no haber podido ver a sus hijos ya 2 años casi que llevamos de pandemia, problemas de sanidad, mejor dicho. Mira que en septiembre nosotros en el tema social hicimos un aporte con nuestros 9.000 presos de la Picote y de la Modelo. Les llevamos a cada uno de ellos un kit de aseo. Es tan difícil la situación de la población carcelaria que uno de ellos me dice, gracias doctora, porque ya llevaba más de un mes sin poderme bañar la boca, ¿sí? O sea, las condiciones humanitarias son tan complicadas que definitivamente esto merece una reforma a la justicia, pero también merece
el promover de la implementación de cárceles realmente que cumplan con el objetivo y con el fin de la pena, que realmente la resocialización. En la cárcel La Modelo no se da. La cárcel La Modelo, hay organizaciones sin ánimo de lucro que se involucran, que tratan de apoyar todo el tema de la resocialización de presos, pero no es fácil, no es fácil y no es suficiente. Entonces, yo creo que lo primero es mejorar y hacer una reforma a la justicia y una reforma al Código Penal, porque dentro de los muchos presos tenemos personas que son inocentes y que al terminar un proceso o un juicio, que aproximadamente termina en dos años y medio, el juez le imputan cargos, lo privan de la libertad. En el juicio, el juez descubre que no hay pruebas contundentes, o sea, no se tuvo la presunción de inocencia como principio rector. Y yo creo que a eso es lo que tenemos nosotros que apostarles a la reforma del Código Penal, en donde se tenga en cuenta nuevamente la presunción de inocencia como un principio rector en el proceso penal, ¿sí? Tenemos muchas personas privadas de la libertad que son inocentes y que al transcurrir de 2 o 3 años salen con los daños, con todo lo que significa esto, y que además esto se traduce también en un daño económico y patrimonial para el Estado, porque el estar privado de la libertad, si sea un día injustamente, pues trae un tema de reparación y el aumento de procesos administrativos en contra de la nación, y pues esto obviamente tiene desangrado también a las finanzas del Estado. Entonces, es necesario esa reforma para minimizar la cantidad de personas que ingresen de una forma inocente y sin pruebas, sin elementos probatorios contundentes, a las cárceles. Y lo otro, obviamente, la construcción de cárceles para las personas que realmente pues cometieron sus delitos, pero que se les debe por precepto constitucional el respeto a su dignidad humana, y que además de eso se debe promover desde política del Estado la resocialización, pero que no se quede en filosofía y en letra muerta, o en un discurso muy estético, por decirlo de alguna forma, sino que realmente entre a la práctica. Necesitamos construcciones de cárceles, de más cárceles distritales. Si nosotros vemos la cárcel distrital aquí en Bogotá, es catalogada como la mejor cárcel de Latinoamérica. Claro que hay talleres, claro que sí, de una u otra forma sí se contribuye a esa resocialización, pero en la Modelo no, y en la Picota no en todos los patios. Entonces yo creo que debemos ser muy contundentes a la hora de poder mejorar las condiciones a nuestros presos. Doctora Paola, y las víctimas del conflicto, ¿en qué consiste el programa especial de vivienda que usted propone y qué diferencia tiene, por ejemplo, de los mecanismos de reparación que contiene, por ejemplo, los acuerdos de paz? Pues es que fíjate que dentro de los acuerdos de paz eso quedó en letra muerta, ¿sí? Nosotros ya llevamos varios años de la implementación del acuerdo de paz, un acuerdo de paz que ha generado esa impunidad, un acuerdo de paz que no ha condenado sino solamente a militares, pero a ningún terrorista y a ninguno de los desmovilizados de las FARC han sido debidamente procesados y condenados. Entonces, en ese entendido tampoco, mucho menos se ha tenido en cuenta muchas víctimas, ¿sí? Y pues eso total, es una traba total para la reparación de las víctimas, para conocer, si no se reconoce la verdad de los hechos, pues difícilmente va a haber una reparación. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Como un mecanismo alterno que le dé la oportunidad a 12 millones de víctimas, ¿sí? De las cuales tenemos casi el 90% sin reparar, pero que de esas 12 millones todos tengan acceso a una vivienda. Deseamos que las víctimas se traten como unos seres especiales dentro de nuestra sociedad. No queremos revictimizarlas, pero sí merecen tener un trato preferencial frente a la sociedad colombiana. Y nosotros proponemos un proyecto de vivienda para víctimas de conflicto que, que no hayan sido reparadas, pero que sean proyectos viables, porque muchos de nuestras víctimas desplazados apenas incluso alcanzan a llegar a sobrevivir con un salario mínimo.
Entonces nosotros buscamos que se tenga una base de ahorro de 5 millones de pesos, pero no 25 millones de pesos como hoy lo tiene, digamos, el Fondo Nacional del Ahorro, ¿sí? Para un desplazado o para una persona que ha sido víctima, o incluso también para muchas madres cabezas de hogar víctimas, es muy complicado el tema de lograr ahorrar 25 millones. Entonces, yo creo que debemos facilitarle la posibilidad de que todas las víctimas del conflicto armado de distinta índole tengan la posibilidad de tener un techo. Eso es un compromiso de la sociedad y del Estado colombiano y debe asumirlo, y entre todos yo creo que debemos aportar para el mejoramiento de la calidad de vida de ellos. Entonces, eso buscamos que sea un mecanismo alterno, pero que también dentro de esta ley tengamos un artículo que nos permita decirle a los terroristas que no, o a los delincuentes que no han sido capaces de reconocer sus errores y de reparar. Si el delincuente no repara o el desmovilizado no repara, se le tiene que hacer persecución y dictarle medida cautelar de embargo sobre los bienes que tenga aquí y en el exterior. Lo que pasa es que nadie se atreve a proponerlo, so pena obviamente también de recibir amenazas, pero yo creo que esto es un deber social que nosotros tenemos y es un compromiso para construir patria que tenemos todos los colombianos. Candidata, ahora mismo podríamos entender al Centro Democrático, digamos, en dos vertientes diferentes, así como lo pudimos ver, por ejemplo, con la candidatura a la presidencia de María Fernanda Cabal, cual estuvo antes de Oscar Iván Zuluaga, ahora, eh, que, digamos, era mucho más conservadora y lejana, por ejemplo, del gobierno actual. ¿A usted en qué lado podríamos ubicarla en ese orden de ideas? Fíjate que nosotros, a ver, que en mi concepto, cuando yo recibí vía libre del presidente Uribe, yo me identifico con él en varias cosas. La primera es en el sentir social de él. Lo que pasa es que aquí ha habido un marketing estigmatizante en contra de Álvaro Uribe, pero a muchos se nos olvida que el contacto con él era todo el tiempo con la comunidad en sus consejos comunales, gestionando y dándole solución a las problemáticas del país. Cuando conversamos con el presidente Uribe, yo le dije, presidente, yo quiero tener propuestas sociales y la única forma de nosotros tener más cercanía con la comunidad es hacer lo que usted hizo. Y en ese entendido, yo diría que yo no me marco dentro de ningún extremo, porque yo pensaría que dentro del Centro Democrático es uno solo. Centro Democrático tiene la filosofía de Álvaro Uribe, tiene el legado de Álvaro Uribe, y yo personalmente quiero seguir el legado de él, tanto en lo social como en la posición clara de contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, pero también a tener firmeza en contra del terrorismo y en contra de las injusticias y de la impunidad. Entonces, me identifico, por ejemplo, me identifico mucho con el doctor Oscar Iván Zuluaga. Además, él estuvo muy cercano a mi tratamiento y a mis momentos críticos en el Hospital Simón Bolívar. Es una muy buena persona, tiene conocimiento de todas las cifras del país. Fue el mejor y ha sido el mejor ministro de Hacienda, incluso catalogado internacionalmente. Es un tipo capaz de manejar el país. Eso lo tengo totalmente claro y me apoyo totalmente para él. Pero también soy muy radical, así como la doctora María Fernanda Cabal, ¿sí? La doctora María Fernanda dice, hay que acabar la JEP, ¿sí? Lo que pasa es que hay que explicarle a la sociedad y a los colombianos cómo y cuáles son los mecanismos. Y yo creo que en ese entendido tenemos una mezcla, ¿sí? Que es idónea y que nos identifica al Centro Democrático, que al final del ejercicio es la preservación del Estado social de derecho, garantista y que respeta las libertades del ciudadano. Entonces, soy del Centro Democrático y soy fiel seguidora y quiero seguir el legado de mi presidente Uribe. Esa es mi posición. En ese punto, hablemos entonces ya para finalizar de dos de sus principales propuestas. La primera es el descuento a nómina a docentes que impidan la educación de los niños y niñas. ¿Cómo funcionaría esto, candidata? Mira, lo que pasa es que aquí se ha hecho una falsa propaganda del derecho a la protesta, ¿sí?
Nosotros somos respetuosos del derecho. Nosotros sabemos que el derecho a la protesta es un derecho respaldado incluso por el derecho internacional. Entendemos y respetamos ese derecho. Pero lo que no se puede es permitir que la educación de los niños y de las niñas en Colombia se vea afectada y que el derecho fundamental de los niños sobrepase, que el derecho a la protesta sobrepase y pisotee el derecho fundamental a la educación que tienen nuestros niños y niñas. Entonces, ¿yo qué propongo? Hombre, el profesor tiene toda la libertad de salir a protestar, ¿sí? Estamos en nuestra democracia, se permite el derecho a la protesta, no estamos en contra de eso. Puede salir a protestar a mediodía o puede salir a protestar por la tarde, pero lo que no puede hacer es afectar la educación de los menores, porque es que precisamente cuando vemos muchachos de la primera línea peleando por una causa que no conocen, nos damos cuenta de todo el perjuicio que ha hecho la mala educación a que son sometidos nuestros niños. Entonces nosotros necesitamos que los profesores cumplan con su labor y que día que no trabajen a causa de ir a sus protestas, pues que sea un día descontado de nómina, y eso lo podemos hacer por proyecto de ley, y eso puede tener un respaldo constitucional, incluso internacional, porque es que el derecho de los niños prima por encima de todos en nuestra sociedad. Doctora, una de las críticas, digamos, que hace FECODE para la presencialidad, que a la final ya, digamos, no está en veremos, la presencialidad es un hecho y hay que cumplirla, es la baja condición estructural y de sanidad en diferentes colegios, sobre todo en los sectores rurales colombianos y en algunos sectores pobres, digamos, de los cascos urbanos. Más allá de si no, si vuelven o no a la presencialidad, que como dijimos no está condicionado, eh, ¿cómo asegurar los protocolos de bioseguridad para niños y maestros cuando en muchos casos no se puede asegurar, digamos, un mínimo de condiciones dignas en las escuelas, en los colegios? Bueno, yo estoy de acuerdo en ese sentido, en la medida, obviamente lo que dicen es tema de la infraestructura, incluso lo vemos también a nivel de universidades. Pero yo creo que la alternancia, y yo creo que la combinación de mitad del curso, por decirlo, de mitad de los estudiantes de un salón que asistan presencial y la otra mitad, yo creo que esa es la vía en este momento, ¿sí? Yo creo que es la solución, y obviamente con todas las medidas de seguridad, el ministerio tiene que obviamente también apoyar a los colegios en la entrega de los tapabocas, se tiene que también apoyar con el tema de, de implementar también y aportar también todas estas sustancias los geles antisépticos. Entonces yo creo que esa es la solución, pero no comparto es que los de FECODE estén diciendo que no van a ir a trabajar porque necesitan hacerle campaña a Petro, ¿sí? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y ahí es donde nosotros no podemos ser permisivos y permitir que FECODE, como sindicato pues, de los educadores, participe de una forma descarada en política. Porque eso realmente es lo que es de la excusa, de fondo, esa es la excusa. No quieren trabajar presencialmente, ni siquiera con la mitad de los muchachos en los salones, porque necesitan ir a hacerle campaña afuera con los ciudadanos de a pie, hacerles campaña sobre su proyecto comunista. Entonces, yo creo que en este momento, el no asistir a clases de forma total, me parece que es apoyar el proyecto comunista de Petro y de FECODE. Ahora, pues vamos con la última propuesta, que es bueno, una de las últimas propuestas, pero seguramente habrá más, que es la implementación de la cátedra Los males del comunismo. Esta sí, digamos, me produce curiosidad, sobre todo por cómo sería y dónde sería impartida esta cátedra o cómo funcionaría. Fíjate que el tema de nosotros es, bueno, los males del comunismo se puso más por llamar la atención, ¿sí? Pero nosotros como abogados, en mi equipo jurídico, somos conscientes de algo. A ver, nosotros hicimos el ejercicio con muchachos de la primera línea. Nosotros nos acercamos y les preguntamos por qué ustedes están acá. Encontramos dos tipos de respuesta. La primera, nos dijeron de alguna forma reciben remuneración por estar allí, y la otra, solamente por hacerle contrapeso al uribismo, al presidente Uribe, pero se les pregunta, ¿ustedes saben qué es el comunismo? Y mira, no tienen la más mínima idea de qué es comunismo. Entonces nosotros, ¿qué vemos? Un
cúmulo de muchachos de primaria, secundaria, que se está formando sin bases claras, sin criterio. Entonces nosotros buscamos qué es. Queremos llegar al Congreso de la República para la implementación de una cátedra especial. Muchos me van a decir, no, pero es que esos temas ya se manejan allá. No, hay que implementar la cátedra. Hay que decirle a nuestros jóvenes, está la cátedra de sistemas de gobierno y sistemas económicos. ¿Listo? Este es el capitalismo, estos son los beneficios del capitalismo y estos son, digamos que las desventajas del capitalismo. Pero ojo, también hay que hablarles del comunismo, y aquí sí hay que hacer énfasis, ¿sí? Hay que hablarles de las cosas malas que ha traído a nivel mundial todas las economías que han continuado ese legado del expresidente Fidel Castro, ¿sí? Entonces tenemos que hacerle ver a la gente cuáles son los males de esa doctrina comunista, las consecuencias, los ejemplos claros, qué es comunismo, qué es socialismo y qué es capitalismo. La gente no sabe qué es eso. Entonces, se dejan llevar por unos gobernantes que insultan la inteligencia de la gente y que además de eso le manejan el pensamiento mágico a los jóvenes, ¿sí? Que les pintan pues un futuro con cosas maravillosas y intentan engañar a los más inocentes que no están siendo formados de una forma idónea. Entonces nosotros buscamos la implementación de cátedra de sistemas de gobierno. Por ley, o sea, quedaría obligado a dictarlo. Total, sí, esa es la intención, que el votante, el muchacho a los 18 años, cuando tiene su calidad de ciudadano, pueda tener con criterio, un criterio claro de por qué va a votar. Pero aquí no lo hay. Yo pregunto esto porque pues varias veces ha sido, digamos, polémica de un lado y del otro. O sea, esto no es, digamos, de nadie específicamente. Y es que muchas veces ha sido polémica el tema de que entre a las aulas, bien sea de los colegios o de las universidades, digamos, cátedras u opiniones políticas respecto a diferentes cosas que puedan o no llegar a viciar la percepción de una persona respecto a algunos temas, ¿no? En este caso, no sé de pronto si haya algún vicio específico, sobre todo por llamarlos males, ¿no? En todo caso, sería una cátedra de comunismo, de lo que ha pasado con el comunismo en esto. ¿Qué diferencia existiría, por ejemplo, con esto que yo le comento y en el caso dado de que llegase a ver de verdad ya esta ley que, que aparte de todo ligue, digamos, a las personas a tomar una cátedra a los 18 años? Bueno, mira, el modelo que nosotros obviamente hemos tomado como ejemplo, el gobernador de la Florida ya implementó esa cátedra, ¿sí? De una forma muy abierta. Yo le pongo aquí los males del comunismo, pero lo que te digo es hablarle de sistemas de gobierno y sistemas económicos a los estudiantes, ¿sí? Que si van a votar por un sistema comunista, que lo hagan con criterio, ¿sí? Que a la hora del debate no nos digan que es que Uribe es paraco, y ese sea el argumento, ¿sí? Sino que digan es por esto, esto y esto, pero no lo saben. Entonces, nosotros lo que pretendemos, obviamente, si nosotros llegamos con la cátedra, los males del comunismo, pues la Corte no va a aprobar eso jamás, ¿sí? Porque es excluyente, ¿sí? Pero sí una cátedra de sistemas de gobierno, que sea claro, ¿sí? Imparcial, ¿sí? Mira, yo estudié en una universidad pública y sí hay la corriente de adoctrinamiento de izquierda. Sí la hay. Sí la hay. Esa es una triste realidad y a eso tenemos que apostarle a cambiar eso. A un concepto imparcial, ¿sí? A un concepto de profesores, y ese es el ideal, ¿no? Que tengamos profesores y docentes que vean la vida como de pronto, la vida política y la vida democrática, como se tiene que ver de una forma imparcial, ¿sí? Y que se hable de todos los beneficios, pero también de los males que trae cualquiera de los sistemas. Esa es mi posición. Correcto, doctora. Y ya para finalizar, me gustaría que no se fuera antes de que nos diga a qué se compromete usted con sus electores en caso de llegar a la Cámara de Representantes. Mira, yo aprovecho 2 segunditos para
para comentarte una propuesta que también estamos trabajando y que como deportista también lo hemos venido trabajando y es la promoción. Queremos proponer un proyecto de ley de un seguro todo riesgo que cubra a todos los ciclistas, ciclistas trabajadores, a los ciclistas deportistas, a los ciclistas aficionados. Son aquí en Bogotá 650.000 ciclistas que salen desprotegidos, ¿cierto? Pero también un proyecto de ley que haya pedagogía, ¿sí? Por temas ambientales, por temas de movilidad. Yo creo que nos hace falta una política clara en ese tema. Y bueno, tú me dices, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a pasar estos proyectos de ley que son netamente sociales, ¿sí? A hacer una puerta abierta con la comunidad. Yo sí quiero implementar y que Dios lo permita, es esos consejos comunales que hacía el presidente Uribe. Hombre, yo sí, el representante de la Cámara tiene que estar trabajando en las calles, no en las camionetas blindadas, ni tampoco desde la oficina, ¿sí? Los representantes tenemos que salir, los congresistas tienen que salir a la calle, a hacer los consejos comunales con la gente. Y eso es lo que a eso me comprometo, a estar en contacto con ellos y voy a luchar y voy a trabajar obviamente para que eso lo podamos hacer, para poder estar más de cerca de la problemática de la comunidad y poder gestionar, que finalmente para eso es la función del congresista. Perfecto, candidata. Muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista. No, a ti, muchísimas gracias, encantada, un saludo a todos los oyentes. Los invito pues para que este 13 de marzo voten por el 113, Cámara de Representantes Bogotá, y pues que escuchen mi propuesta y que los que no están de acuerdo, pues puertas abiertas para poder comenzar un ejercicio democrático que nos lleve a un punto medio de consenso.